tal amigos de 6 a 9? ¿Cómo están? Buenos días. Hemos invitado hoy a dos congresistas para la entrevista política, dos congresistas que forman parte de la oposición, una oposición que actuaba hasta hace poco bastante articulada y de consuno, y que ahora aparentemente por lo menos ya no lo hace en la misma medida. Tenemos a Cecilia Chacón de Fuerza Popular, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Y a Javier Velázquez Gesquén, que es de Concertación Parlamentaria, pero del Partido Aprista. Gracias. Pues bien, efectivamente se ha dicho últimamente que a raíz de la exhortación que hizo Alan García de que el fujimorismo también respaldara casi incondicionalmente a Pedro Cateriano, o que le concediera el voto de investidura a Pedro Cateriano, y además que respaldara al gobierno en estos últimos 15 meses, ha habido ya alguna forma de, ¿cómo llamarla? ¿Escaramuza? Escaramuza, ok, ha habido alguna escaramuza entre el fujimorismo y el aprismo. Yo, sin embargo, los veo conversar aquí fuera de cámaras y están en una relación muy cordial. Sí, sí. Ya sé que me van a decir que una cosa no tiene que ver con la otra, pero ¿qué impresión tienen, por ejemplo, de las encuestas que han aparecido ayer? Porque ahí está expresada quizás la sustancia de lo que podría ser el conflicto dentro de muy poco. Keiko Fujimori aparece con 32% y ganando la segunda vuelta en casi cualquier escenario, mientras que Alan García con un 11%. Vamos a darle la palabra primero a la dama. Por supuesto. Bueno, en realidad yo creo que las declaraciones del expresidente García en ese sentido han sido fuera de lugar, por decirlo menos, ¿no? Él no tiene por qué hacer exhortaciones a un partido que tiene su propio liderazgo y bueno, pero se acabó ahí el asunto. Ha sido una expresión de momento y luego todos vuelven al riel. Y para ir a lo mismo, ¿no? Sí. Creo que es el resultado de justamente las encuestas del día de ayer. O sea, el presidente García está preocupado porque las encuestas no le son favorables. Nosotros lo tomamos además con mucha humildad, es una foto del momento, nosotros seguimos trabajando. Pero él al parecer lo tiene bastante nervioso y lo que quiere hacer es diferenciarse para poder tener otra ruta en lo que es la campaña electoral. Nosotros no nos preocupa en realidad. Pregunta, la semana pasada se votaron 3 de los informes de la media comisión en el Congreso. ¿Cómo votaron ustedes? Nosotros votamos a favor, pero sí votamos en contra del que se refería al desbalance patrimonial, por ejemplo, del señor Nava, del exministro Aurelio Pastor y de otros, porque votamos en contra de ese informe específico, porque creo que ha sido lamentable la posición de la megacomisión en ese sentido. Los han acusado, les han levantado el secreto bancario a muchos relacionados a estas dos personas y otras más, y ni siquiera se les invitó a dar sus descargos en la comisión. Eso no se puede permitir. Es por eso que nosotros votamos en contra. Lo que pasa es que nosotros votamos de acuerdo realmente a los informes, los escuchamos, vemos, los evaluamos, y no por consignas ni porque son nuestros amigos o no son nuestros amigos. Nosotros creemos que no se deben de seguir cometiendo los mismos errores que se cometieron con nosotros. Y esa forma de análisis, sea quien sea el APRA, sea Toledo, sea el señor Ollantumala, más allá de lo que digan las encuestas, aquí lo que tenemos que hacer, y nosotros lo estamos demostrando como fujimoristas desde hace un buen tiempo, es que nosotros actuamos correctamente. Vamos a darle la palabra también. Bueno, primero diría que lo que dijo Alan García no era una exhortación. Nosotros tenemos el mayor de los respetos por lo que hoy día es la primera fuerza de oposición. Fue la expresión de un deseo. Ojalá. Evidentemente, porque además ellos, te lo digo, ellos el quinquenio pasado colaboraron mucho con el gobierno de Alan García y no pidieron no pusieron ninguna condición. Y hay temas como el tema de reducir la tramitología que el ministro Segura lo planteó en la reunión con el presidente García, y hay medidas que hay que apoyar en favor del país y ellos lo van a hacer. Segundo, con relación a los informes, mira, y esto fue un tema de un entredicho de carácter político secundario, ¿eh? Y yo sí tengo que saludar el sentido de responsabilidad y madurez de la bancada fujimorista. Ellos en los informes, cuando advirtieron, por ejemplo, que hay personas, hermanos familiares por ejemplo, de Lucho Nava, su hermano lo liquidan en el Banco Continental como funcionario, le depositan su CTS, le levantan el secreto bancario y sin citarlo para que haga su descargo y diga, oiga, ¿por qué tiene usted 240.000 en su cuenta?
lo están acusando por enriquecimiento ilícito, eso es terrible. Eso solamente cabe en la imaginación perversa del señor Tejada y de la bancada de los que lo acompañaron, ¿no? Y ellos votaron con sentido de conciencia y en los otros informes igual. O sea, el otro voto, los otros votos del fujimorismo en los otros dos informes también fueron con sentido de conciencia. Sí, sí, nosotros votamos en contra porque todo eso es nulo. Entonces a ustedes les faltó sentido de conciencia en el voto. No. No, porque si ellos votan y les parece que votaron con sentido de conciencia y ustedes votan que ellos tienen de otra forma. En este tema político, pues tampoco pueden votar igual que nosotros, tienen su propio criterio político. Por eso digo, me refiero a eso. Hablaba de sentido y conciencia. En el tema del desbalance, cuando advertimos. Ya, y los otros dos temas. En los otros dos temas, nosotros, sí, en el fondo de los informes estábamos de acuerdo que había fiscalización y a la subcomisión. Pero en el caso específicamente del APRA, nosotros creemos que todos estos informes son nulos porque el Poder Judicial así lo ha determinado. Ellos están esperando que el Poder Judicial se pronuncie en última y definitiva instancia. Y tercero, con relación a las encuestas, la verdad que no nos incomoda, no nos tiene preocupados. Alan García en el 2006 estaba último en las encuestas con el 2%. Es cierto que la señora Keiko Fujimori está primera en las encuestas, evidentemente porque durante 4 años ha recorrido todo el país, ha fortalecido su partido, pero lo que sí está claro es que va a haber segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta y nosotros siempre comenzamos de abajo hacia arriba. Todavía Alan García no es candidato. 4 años, bueno, nadie es 4 años que ha estado pues en el asador, en esta alianza del nacionalismo con Perú Posible para sacarlo de la carrera electoral y a veces con la complicidad de la bancada fujimorista. Pero así es la competencia. Todavía cuando venga la campaña electoral, todavía falta mucho, falta un año. Usted da por descontado que va a llegar el candidato aprista a la segunda vuelta. Por supuesto, pero te digo lo siguiente, las encuestas técnicamente muestran posibilidades, pero no han llegado al extremo de ser pitonizos para advertir. Y hablan de segunda vuelta, no se pasen. Pues. Pero así es como se plantean las encuestas. Para hacer el escenario electoral completo tiene sentido. Nosotros lo vemos como una forma de repente agarran a un candidato que no tiene madurez política, consistencia ideológica, lo afligen. Pero nosotros no. Nosotros estamos acostumbrados a que las encuestas siempre nos pongan al último, penúltimo lugar y luego aparecemos. Yo me imagino que querrá decir algo al respecto a Cecilia Chacón, pero ya que le preguntamos al congresista Velázquez Quezquén por los informes de la media comisión, hay que preguntarle también quizás algo que no sea muy feliz para el fujimorismo, que son estos congresistas que viajaron a Puno en coincidencia con la realización de un meeting allá de Keiko, y uno nada más de estos 7 era puneño, o sea que no es que estaban en su semana de representación los otros 6. Bueno, habría que ver bien el tema y tendrán ellos que dar sus descargos respectivos. ¿No ha sucedido todavía nada al interior del fujimorismo? No, esto ha sido recién y ellos tendrán que dar sus descargos respectivos. O sea, veremos, y si no son convincentes los descargos, bueno, yo estoy segura de que tendrán una respuesta al respecto, o de repente lo que se ha hecho también que se puede hacer es que han pedido que se les descuente los pasajes dentro de sus saberes, que eso se puede hacer, y muchas veces hemos visto que las informaciones que se dan dentro del periodismo, los datos que les dan, no necesariamente están completos, por eso hay que esperar, ¿no? Yo estoy segura de que en muchos de los casos, si no es en todos, ellos habrán pedido un descuento de sus saberes de los pasajes. Bueno, eso se puede saber, me imagino que está sí, registrado. claro, eso sucede bastante seguido, ¿no? Bien, quería decir usted algo a propósito de lo que bueno, aquí de lo que ha habido en realidad en los temas de votación es un sentido de responsabilidad. Nosotros no podemos avalar, por ejemplo, que a la esposa de Aurelio Pastor se le haya levantado el secreto bancario y después de meses se le haya notificado. En el caso del señor Nava, que sus hijos no hayan sido citados, no se les haya preguntado ni a él ni a ninguno de los involucrados cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, y ellos simplemente han sumado, han restado como han querido y le piden al Ministerio Público que investigue al respecto. Nosotros no podemos avalar eso. Aquí hay un sentido de responsabilidad, y en lo que sí hemos votado a favor es porque consideramos que hay investigaciones que tiene que hacer el Poder Judicial, y el Congreso ha dado
indicios razonables para que sea el Poder Judicial quien determine culpabilidad o inocencia. Pero en el caso en el que hemos votado en contra es porque ni siquiera hay esos indicios y no se ha actuado con buena fe, además, sí, ¿no? Y lo lamentamos porque eso de alguna manera hace que los informes que sí se han podido realizar con sus citaciones y con el debido proceso, de alguna manera también se vean como una sombra por esta actuación que puede significar que hay una intencionalidad política más... Sabemos que las investigaciones del Congreso son políticas, porque somos un foro político, pero eso no significa que utilicemos la política para perjudicar a gente que ni siquiera está en política. Está entendida como electoralmente en este caso, es decir, se utiliza como un arma electoral. Eso lo cual es lamentable, ¿no? Sí. O sea, lo cual es lamentable. Este voto de la bancada fujimorista fue conversado antes, es decir, se votó unánimemente, por lo menos los congresistas. Nosotros somos muy disciplinados, sí. Nosotros hemos escuchado, Keiko está de viaje, no hemos conversado con ella. Sí hemos conversado con ella, con anterioridad y donde nos pusimos de acuerdo y dijimos, si efectivamente hay indicios razonables para poder votar a favor de cualquier acusación, pues votemos a favor. Lo que no podemos hacer, y así hemos actuado, es simplemente actuar por revanchismos, por venganzas, o porque nos lo hicieron a nosotros, porque el aprismo se comportó terriblemente con nosotros en la época difícil, donde hubieron investigaciones y donde no necesariamente citaron, donde no necesariamente utilizaron la presunción de inocencia en el debido proceso. Pero aún así, nosotros no vamos a actuar igual porque creo que esto le hace mucho daño al país, no al partido aprista. Cuéntenos, congresista Velázquez, ¿ustedes ya tienen resuelto el voto a favor de la investidura de Cateriano? No, primero porque... Es la sensación que da. Primero porque en el diálogo con el ministro Cateriano, que fue un diálogo fecundo, los técnicos del Ministerio de Economía, de Transportes y Producción compartieron información con nuestros técnicos, y evaluamos la situación del país. Ni el primer Cateriano lo planteó, ni nosotros lo planteamos, el tema de la investidura. Además, no sería coherente con la vocación de demócratas. Hay una institución que se llama el voto de confianza. Un diálogo, por importante que sea, no puede sustituir a una institución que se llama... Claro. Entonces, cuando nosotros, si tú ves nuestra posición de siempre, primero hay que escuchar la propuesta de gobierno que lleva el primer ministro. Luego nos vamos a reunir. Además, nosotros somos 9, 5 son independientes. Sería una falta de respeto a ellos que el partido tome una posición, ¿no?, con antelación, sin haberlo consultado. Es más, el día del debate de los informes hemos conversado todos y hemos decidido que una vez que termine la exposición del primer ministro, nos reunamos y ahí tomemos la decisión. El voto tiene que estar en función de la propuesta de gobierno. Toda concertación parlamentaria, no solamente obviamente, toda concertación parlamentaria, y haremos el esfuerzo, como lo hemos venido haciendo en estos 4 años, de votar en forma colegiada a los nuevos miembros de la comisión, los nuevos miembros de la bancada. Y repito, eso... Creo que el mérito del diálogo de Cateriano es que ha podido generar un clima de distensión luego de esta confrontación política promovida por el gobierno, ha generado un ambiente más favorable que va a permitir que escuchemos ese plan de gobierno que lleva el ministro Cateriano en un contexto diferente, ¿no? Otra cosa fuera si él hubiera arrancado una gestión generando esta confrontación como ese señor que tuvimos de ministro del Interior, que dígase de paso, he sido informado y lo estoy pidiendo hoy día al Ministerio del Interior, su oficina de comunicaciones la pobló en un poco tiempo que estuvo con 50 personas que contrató. Por eso ves, cada 5 minutos salía un Twitter. Pero, repito, el voto de confianza será un voto en función de los intereses del país. ¿Ustedes ya tienen resuelta una posición? Me parece realmente raro, ¿no?, que se diga de que todavía no saben cómo van a votar y sin embargo Alan García invoca a la bancada fujimorista y a los demás a apoyarlo, y obviamente ese apoyo significa denle el voto de confianza y trátenlo bonito. Entonces ahí hay una incongruencia, pero además bueno, ellos pueden escucharlo y obviamente votar a favor y creer a una persona que sabemos, o sea, espera siempre la luz verde de Nadine, entonces, ¿no? ¿de ahí se colige que ustedes en cambio van a votar en contra? Vamos a escucharlo, nosotros no hemos dicho nada. ¿No es un problema? Yo personalmente creo que sí es un problema, pero vamos a escucharlo. Ahora él es el premier
vamos a asegurarnos de que efectivamente las órdenes no se las dé Nadine, sino efectivamente ¿Cómo van a Ollanta. poder Si es asegurarse que eso? nos convence al respecto. Bueno, lamentablemente en la práctica hemos visto muchas veces que quien ordena, y porque así lo han dicho sus mismos congresistas, varios de sus ministros, etcétera, es la señora Nadine y no el presidente Ollantumala. Ahora, ustedes no votaron Pero a favor, en ningún caso a favor de la investidura, ¿no? no, Ni hemos siquiera, votado en abstención. Sí, ni siquiera en el caso del señor Lerner, cuando todavía no se había exhibido, digamos, Sí, esta dualidad de y poder. y la realidad nos ha demostrado que tuvimos razón, ¿no? Ujú. Pero estaban juzgando en anticipación, digamos, No. pensaban que la cosa... Analizamos, Sí. analizamos y por ¿Y no ese han analizado análisis en este caso? y por ese análisis podemos darnos cuenta que lamentablemente Escucharon a Lerner, se reunieron rapidito y ahí decidieron no darle el voto de Eso investidura. normalmente hacemos, como Ya. también en los informes de investigación y demás. Nosotros tenemos este tipo de reuniones, como también lo ha dicho Javier, que creo que la mayoría, si no todas las bancadas, para tomar una decisión justamente antes de emitir un voto, ¿no? Las cosas en el Congreso muchas veces pasan rápidamente y puedes tener la idea, puedes tener la idea en algunos casos de votar a favor de y terminas votando en contra porque en ese momento te das cuenta de que la cosa no es como creías o es que en algún momento estas personas, por ejemplo, ¿qué pasaría si el señor Cateriano, como ya nos tiene acostumbrado, pierde los papeles en pleno discurso de la investidura? Si a alguien le hace una pregunta y él empieza a insultarnos, Bueno, eso... como siempre ha ocurrido, habría que preguntarle a las bancadas si es que van a darle el voto de investidura. Ahora pueden decir, sí, votamos a favor, pero el señor Cateriano obviamente está tomando mucha valeriana y está tratando de morderse la lengua, pero tal vez su pasión y su personalidad lo vence y termina en su discurso de investidura diciendo cosas que no debería. Por eso hay que analizar. También puede haber un terremoto Puede y no, ser. en el no tema tener lugar no, pero para expresión. terminar, el terremoto nunca se sabe cuándo va a venir. En el caso del señor Cateriano, lo raro es que no haga eso, porque Pero no lo viene haciendo. Mira, por quiero eso, aclararle a Cecilia, la expresión de deseo fue por política del gobierno en favor del país. ¿Cómo no vamos a apoyar, por ejemplo? El primer Cateriano nos planteó el tema de Tía María. ¿Cómo no vamos a apoyar el tema de Tía María, de que se restablezca el orden y el principio de autoridad? Se ha cumplido con el estudio de impacto ambiental y hasta ahora hay un reducido grupo de gente ideologizada que está contra esa inversión y que levanta, dijo, van a utilizar el agua, ahora se va a desalinizar el agua. No, ahora que afecta el medio ambiente, que lo relave. Entonces, son gente ideologizada, donde los peruanos tenemos que ponernos tras el gobierno para apoyar esa inversión. ¿Cómo no vamos a apoyar, por ejemplo, estos proyectos de ley que está en el Congreso para facilitar las expropiaciones para el desarrollo de obras de infraestructura? A eso se refería el presidente García, de obras que hay que apoyar, y creo que ellos lo apoyarían, pero no para entregar un voto de confianza así a ciegas, porque evidentemente no se puede... El respaldo es al gobierno en algunos empeños de aquí exactamente, para mejorar, porque si ellos que están liderando las encuestas y vísperas de repente de conducir el país, entonces nosotros esperamos que en estos 14 meses haya sentido responsabilidad, ser una oposición constructiva, vigilante, que garantice que estos señores, que ya están por irse, impidamos que puedan utilizar los recursos públicos para hacer un festín electoral, que puedan utilizarlo comprando pañales, por ejemplo, ¿no? Hemos visto pañales, cocinas, han comprado pasta de dientes irresponsablemente. Y entregado a los gobernadores, no a los alcaldes. Yo les agradezco a los dos, tenemos que irnos, pero hemos seguir conversando de todos estos temas a lo largo de la campaña, pero es cuestión de rascar un poquito la superficie y si hay tensión, déjenme decirles. Sí, yo solamente quiero decirte que nosotros... Es muy difícil discrepar con Cecilia Chabón. Yo quiero solamente decir que nosotros siempre hemos colaborado en el gobierno aprista con las cosas positivas, lo hemos hecho con el gobierno del señor Ollantumala y lo seguiremos haciendo porque nosotros pensamos el gobierno aprista en el bienestar del país. Actuaban un poco mejor y un poco más inteligentemente. Muy bien. Para empezar, la economía estaba mejor. Muchas gracias a nuestros invitados esta mañana. Muchas Nos vemos gracias. mañana. Se quedan con Carlos y Carla. Buenos días.